Buenas tardes, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo transmitiendo en esta tarde gris, en esta tarde tan nublada acá en Buenos Aires, Argentina, como en cada en vivo, como en cada enseñanza, como en cada parte de la que estamos viendo ahora del sacerdocio de justicia, el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, que empezamos a ver ya hace varios capítulos y lo venimos viendo uno tras el otro. Hoy les vengo a entregar una nueva parte, un nuevo capítulo de esta enseñanza larga, pero que es riquísima, es muy importante. Es nada más y nada menos que la enseñanza del sacerdocio que debemos estar viviendo, porque es el sacerdocio conforme a este momento de la historia. En el antiguo, así como en el antiguo pacto fue el sacerdocio arónico levítico, en este nuevo pacto es el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, en el cual nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, obviamente conforme al orden de Melquisedec. Y es tan importante que podamos entender esto porque es la columna vertebral de poder entender quiénes somos en realidad y cuál es nuestra misión en este plano terrestre, por decirlo de alguna manera. Es primordial entender el sacerdocio de justicia, el nuevo pacto, la verdadera ley de Dios. Es fundamental para no caer en los errores a los que te llevan y te traen las religiones. Es fundamental porque no hay religión, o prácticamente casi ninguna religión, que habla sobre el sacerdocio de justicia, sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Prácticamente ninguna. Pero bueno, esta es una de las series que estoy dando para poderte ayudar a entender, el nuevo pacto, el pacto nuevo y eterno, para ayudarte a entender el nuevo sacerdocio y eterno, porque todo lo que vemos nuevo en las Escrituras es sinónimo de eterno, como se los he dicho tantas veces. Por eso es tan importante el tema de poder entender el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec y ver las diferencias con el sacerdocio que dejó de ser, con la ley que dejó de ser, con el templo que dejó de ser, con el pacto que dejó de ser. Porque hoy todo el mundo vive confundido y toma cosas del antiguo pacto y toma cosas del sacerdocio y toma la ley entera prácticamente. La ley de Moisés, que fue la ley que dejó de ser, como te explica Hebreos. Porque cambiado el sacerdocio es necesario que también haya un cambio de ley, como ya lo he enseñado en la serie que tengo hecha, La Ley de Dios. Dicho sea de paso, en la página central del TikTok está el botón para que puedan acceder a nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. En ese canal hay varias miniseries. Hay una serie que se llama La Ley de Dios, donde ahí te explico a lo largo de, creo que son 9 capítulos, si no me equivoco, la diferencia entre la verdadera ley de Dios y la ley de Moisés, la que la mayoría del cristianismo le llama la ley de Dios. No es la ley por la cual debemos vivir hoy en día, porque es la ley que ha quedado caducada con el antiguo pacto, con el antiguo sacerdocio, con el antiguo templo. Es tan importante que entiendas toda esta ensalada, por así decirlo. Pero bueno, por eso es vital ir siguiendo toda la lista de enseñanzas y poder comprender tanto el pacto como el sacerdocio como la ley. Ahora nos estamos enfocando en el sacerdocio
conforme al orden de Melquisedec. Respecto a la página de YouTube que les dije recién, Camino de Justicia, que está el link acá en la página central, les pido por favor que vayan, se suscriban y activen la campanita, y ahí van a encontrar todas las enseñanzas, van a encontrar las series, la ley de Dios, van a encontrar una serie con estudios sobre proverbios, van a encontrar una serie sobre toda la vida de Abraham. Bueno, van a encontrar mucho material, predicaciones en las calles, obras de la fe, obras de justicia, bautismos, liberaciones, un montón de material que está ahí para todos ustedes, para que lo puedan disfrutar, para que lo puedan ver y para que puedan aprender muchas cosas. Vamos a meternos en la enseñanza de hoy, un nuevo capítulo de este sacerdocio de Melquisedec que estamos viendo, y este capítulo de hoy se llama Nacidos de él, que va a también tener una parte 1 dentro de todas las partes que conforman esta serie. Esta enseñanza en puntual va a tener parte 1 y parte 2. Vamos a seguir el hilo del último capítulo que vimos, el reino de Dios y su justicia. Vamos a seguir con el mismo hilo, vamos a irnos a las cartas de Juan, siempre continuando el hilo del último capítulo que vimos. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 7 al 11, dice: hermanos, dice Juan, no os escribo un mandamiento nuevo, lo que les acabo de decir. Cada vez que en la escritura, cada vez que dice nuevo mandamiento, nuevo cielo, nueva tierra, ya se los he explicado un montón de veces. Pero cuando dice nuevo, no se refiere a que recién fue hecho, se refiere a que es eterno, a que no envejece. No que recién fue hecho y hay que sacarle la etiquetita porque está nuevo, recién hecho. No, se refiere a que no envejece, a eso se refiere con eterno. Por eso dice, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, que los hombres tuvieron desde el principio, porque en realidad el mandamiento existe desde siempre. Este mandamiento antiguo, que básicamente resume la ley de Dios, no la ley de Moisés, resume la ley de Dios como lo dijo el propio Jesús. En este mandamiento se resumen toda la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo dijo Jesús. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Pero para que no se perdieran, Juan les dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz, y te expliqué varias veces que la luz es sinónimo de justicia, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, permanece en la justicia, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, está en injusticia, está en contraposición a la ley eterna, en contraposición al sacerdocio eterno, conforme al orden de Melquisedec. Melech, Sadik, palabra compuesta que significa rey de justicia, como ya lo hemos visto muchas veces en muchas enseñanzas. Por ejemplo, en la enseñanza que les di, Rey de Salem, una de mis primeras enseñanzas, que está en el canal de YouTube. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, o sea, está en injusticia. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. La injusticia le ha cegado los ojos, no tiene ojos para ver. Seguimos con la carta de Juan, primera Juan 4, versículos del 7 al 12, dice: amados, dice, amémonos unos a otros, porque el ágape, el amor, la caridad es de Dios. El ágape no es del hombre. Solamente puedes entender el amor ágape, el amor que realmente proviene de Dios, cuando recibes el Espíritu Santo, cuando has nacido de nuevo,
cuando pasas por la metanoia, cuando pasas por la circuncisión del corazón. No hay manera de que lo entiendas. Como te lo explica Proverbios 2. Entonces, dice, cuando recibas el Espíritu Santo, entonces entenderás juicio, justicia, equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara a tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Solamente de esa manera puedes entender el amor que viene de Dios, el ágape, la justicia. Entonces, todo aquel que... Porque el amor, la caridad, es de Dios. Todo aquel que ama o que practica el ágape o que practica la justicia, el que hace justicia. Primera de Juan 3, 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y en el versículo 10 te lo pone más claro todavía. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo, no es de Dios. Bien claro. Si no lo entiendes, es porque no quieres entenderlo. Porque la siniestra dentro tuyo no te deja que lo puedas entender. Todo aquel que ama, todo aquel que practica la caridad, que practica el ágape, no el que ama de palabra, de boca, nada más. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si no amas con hechos, con acciones, no eres nacido de Dios, ni lo conoces a Dios. Como he hecho enseñanzas, conociendo a Dios, no recuerdo exactamente el título, pero conocidos por Él, algo así. 2 enseñanzas hice, hablando de este tema, cómo conocemos a Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, Dios es ágape, Dios es caridad, que es la palabra en castellano que más se acerca a describir el amor de Dios, no el amor basura que nos enseña el mundo. El amor ágape, que es la caridad. ¿Y cómo conoces a Dios? De eso es lo que les estaba hablando recién. Una de las enseñanzas que hice, conociendo el misterio de su voluntad, así se llamaba. Una de las enseñanzas que hice hablando de cómo conoces a Dios. Cómo poder conocerlo, cómo sabes que realmente lo has conocido. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios, la caridad de Dios. Me gusta decir caridad, porque es la traducción del griego, caridad, de la palabra ágape en griego. En esto se mostró la caridad de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa? Se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo en propiciación por nuestros pecados, en propiciación por nosotros. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, si nos ha agapeado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, no de palabra, de hecho y verdad. De palabra cualquiera ama, lindo, así ama cualquiera, hasta los impíos aman así. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿De qué manera, hermano Osvaldo? Por medio de su Espíritu. Dios permanece en nosotros y su amor, su ágape, su caridad se ha perfeccionado en nosotros. Sigamos con la carta de Juan. Vamos a 1 Juan capítulo 4, versículos 20 y 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien
a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. No puedes amar a Dios si no amas a tu hermano, si no amas a tu prójimo. Recuerda lo que te dijo Jesús en Mateo 25, versículo 40. Porque así como lo habéis hecho con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. ¿Quieres amar a Jesús? Ama a tu prójimo. Ama a tus hermanos. No hay mejor manera de amar a Dios que amar a sus hijos. ¿O a qué padre no le gusta que amen a sus hijos? ¿A qué padre no le gusta? No se deleita en que amen a sus hijos. Juan 3:16 te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué dio? Porque no se puede amar sin dar. Una cosa va de la mano con la otra. No se puede amar sin dar. La palabra hebrea te lo dice. La palabra ahavá, que la palabra es amar. ¿Cuál es la base de la palabra ahavá? Le sacas la A del comienzo y la A del final, te queda la palabra hav. Hav es la base de ahavá. ¿Y qué significa hav? Dar. Algo tan simple como eso. Te lo explica de manera tan simple. La base de amar es dar. Si no das, no amas. Amas con el amor del mundo. Con el amor falso, hipócrita, mentiroso que te ha enseñado el mundo. Ese es el amor que te enseña el mundo. El amor hipócrita, el amor mentiroso. Vinimos a este mundo con la misión de aprender a amar. Y lo podemos ver a lo largo de todas las escrituras. Desbórdate en amor, gradúate en amar. Y calificarás, por así decirlo, para la vida eterna, para el siglo venidero. A ver, vamos a ver una cosa. ¿A quién nos enseñó a amar Jesús? ¿A quién nos enseñó? A ver, vamos a ver a quién podemos amar, a quién deberíamos amar. Por ejemplo, Jesús nos enseñó a amar a nuestros amigos, por ejemplo, ¿no es cierto? Juan 15, versículos del 12 al 15, dice, este es mi mandamiento, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, Jesús, lo primero que podemos ver, nos enseñó a amar a nuestros amigos. Pero bueno, amar a nuestros amigos es fácil, ¿no es cierto? ¿A quién no le gusta amar a sus amigos? A los que nos caen bien, a los que salimos de farra. Todo el mundo le gusta amar a sus amigos, a los que uno quiere, a los que uno le cae bien. Es fácil. Mi hermanita Keila, seas enormemente bendecida en el nombre de Jesús. Un saludazo y un abrazo enorme. Seas muy bendecida en el nombre de Jesús. Abrazo enorme para vos. Y para Lucero. Le voy a decir Lucero. Sigamos. ¿A quién más nos enseñó a amar Jesús? A nuestras familias. ¿O no? Mateo capítulo 5, versículo 46 dice,
porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? A ver, acá Jesús nos está diciendo que no vamos a tener ninguna recompensa en especial por amar a nuestra familia en este mundo, pero tampoco te está diciendo que no la ames. No. No vas a tener una recompensa en especial, pero ámalos, claro. Son tu familia. Hasta ahora vimos nuestros amigos, nuestra familia. Bueno, no está tan mal. ¿A quién más nos dijo el Señor que amáramos? ¿A nuestros enemigos? Ahí se está poniendo un poquito complicado. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano no deja dudas. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran enemigos de los judíos. Y acá te lo dice directamente. Más allá de esa parábola. En Mateo 5 te lo dice directamente Jesús. Te dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Dónde lo habían oído? ¿En el código de Hammurabi, tal vez? Pero yo os digo, les decía Jesús, la ley es la que yo les estoy diciendo, no la que ustedes escucharon. La ley es lo que yo digo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y cierra el versículo Jesús, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto lo he hablado muchas veces, porque vas a escuchar a los cristianos que te dicen, nadie es perfecto, hermano Osvaldo, nadie es perfecto. Entonces Jesús te está pidiendo que seas algo que no puedes ser. Si no podemos ser perfectos, ¿por qué nos pediría Jesús que fuéramos perfectos? La palabra perfecto es una de las tantas palabras, como te expliqué varias veces, que el enemigo ha corrompido a lo largo de la historia. La palabra perfecto, la palabra justicia, la palabra santidad, que el hombre conoce con un significado, pero que en realidad tiene otro. Pongamos el ejemplo de Job, por ejemplo. Job es de la única persona en las escrituras que Dios atestigua que era perfecto. Entonces, si Job era perfecto y no tenía el Espíritu Santo, ¿qué excusa tienes tú? Entonces, sí podemos ser perfectos. Lo que pasa es que las religiones te han enseñado que perfecto es el que no hace nada malo. Y en realidad es un error, y eso ya lo he hablado. Ya lo he hablado en otras enseñanzas. No eres perfecto por no hacer nada malo. La perfección te la da las cosas que haces. Porque las religiones siempre te dan una lista kilométrica sobre lo que no debes de hacer. Pero nadie te dice lo que debes de hacer. Y Pablo te lo decía bien claro. No seáis tan solo oidores de la ley, sino hacedores de la ley. No dijo no hacedores. Absteneos de hacer todo mal. No, sed hacedores de la ley. Pero si solamente te vas a dedicar a no hacer, a los mandamientos muertos de los cuales te habla Hebreos 6, entonces, ¿cómo vas a ser un hacedor de la palabra? Si solamente te vas a abstener de hacer lo malo, supongamos. ¿Cómo lo vas a hacer? Sigamos. ¿A quién más nos enseñó a amar Jesús? Al mundo. Aunque muchos te digan, no ames al mundo. El que ama al mundo está en contra de Dios. Hacedores de la fe, exacta, hermanita Keila. ¿A quién has escuchado decir no amen al mundo?
¿O no? No améis al mundo, el que ama al mundo está en contra de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Dios amó al mundo, ¿te va a pedir a ti que no lo ames? Claro, exacto. Todos los legalistas dicen eso, exacto. Pero si Dios amó al mundo, ¿te va a pedir a ti que no lo ames? Cuando Jesús hablaba de eso, se refería a lo material, se refería al sistema de este mundo, no a las personas, no a los dracmas, a los dracmas perdidos, no a sus hijos, no a los tesoros. No se refería a eso, no se refería a las personas. Resumiendo, nos pidió amar a nuestros amigos, amar a nuestra familia, amar a nuestros enemigos, amar a los que no te caen bien, amar a todo el mundo, sin acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, por lo cual tú tampoco debes hacer acepción de personas. El reino de Dios y su justicia es una unidad indivisible. Lo mismo que habla Juan cuando habla del Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo no se pueden separar. El reino de Dios y su justicia tampoco. Claro, exacto, hermanita Gaela. El mundo es la materia, tinieblas, sistemas, todo lo material, todo excepto las personas. Claro, exacto. Como cuando le preguntaron a Jesús en Lucas 17, cuando le preguntaron a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. ¿Qué le respondió Jesús? El reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, no estará en el tiempo, ni en el espacio. No dirán helo aquí y helo allá. Porque el reino de los cielos está entre vosotros, dijo Jesús. Y la palabra entre es la palabra original en el griego, la palabra entos, que significa dentro. Entonces el reino de los cielos está dentro de vosotros. El Immanuel. ¿Por qué? Porque Dios escondió la eternidad dentro de nuestros corazones. Pero el religioso te dice que lo tienes que buscar afuera, que lo tienes que buscar en templos, en sinagogas. Cuando el reino de los cielos está dentro de vosotros. ¿Cómo te lo dice Salomón? En Eclesiastés 3 se dice exactamente lo mismo. ¿O acaso dime una cosa? Cuando va un hombre bomba, quiere hacer explotar una bomba en un banco, en cualquier lugar, ¿no le dicen hombre bomba? Immanuel, Dios con nosotros, claro, exacto. En el microcosmos interior. Todo el mundo en el macrocosmos lo buscan, pero nadie en el microcosmos. Exacto. ¿Por qué al hombre bomba se le dice hombre bomba? ¿No porque tiene una bomba? Exactamente lo mismo. Exacto. Entonces vemos que el amor, el ágape, la caridad, la justicia es una pieza clave, es lo más importante. Por eso yo hice una enseñanza ya hace un tiempo que se tituló La justicia lo es todo, donde expongo en varios puntos, creo que eran 27 puntos, de por qué la justicia realmente lo es todo. Y es algo que no te enseñan en las religiones, en ninguna religión. Porque todas las religiones, o la gran mayoría, están anclados a la ley de Moisés, al antiguo pacto, y algunas hasta el antiguo sacerdocio, como los católicos, por ejemplo.
Pregúntale a un sacerdote católico por qué se visten así. Te van a contestar que así se vestían los sacerdotes levitas. Pero bueno, entonces podemos ver que amándonos unos a otros, amamos a Dios. Como no podemos llegar al más alto directamente, llegamos al más alto por medio del más bajo. Amando al más bajo, amamos al más alto. ¿Y de qué otra manera podemos amar a Dios? Jesús dijo en Juan 14, versículo 15, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dijo Jesús. Ahora, todo el mundo que lee ese versículo se va automáticamente a los 10 mandamientos del monte Sinaí. Pero Jesús no estaba hablando de esos 10 mandamientos. Estaba hablando de los mandamientos que Él vino a dar en persona. Los mandamientos que puedes ver en Mateo 5, en Mateo 6, en Mateo 7. No son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos pertenecen a la ley de Moisés. ¿Qué más dijo Jesús? Mateo 9, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Misericordia a quién? ¿A Dios? ¿Acaso tú tienes más que Dios para que Él necesite de tu misericordia? ¿Quién es el que necesita misericordia? ¿Quién es el que necesita justicia? ¿Quién es el que necesita piedad? ¿Quién es el que necesita caridad? El que está en desventaja. Nosotros claramente estamos en desventaja respecto a Dios. Porque el orden de la justicia de Dios es simple, no de la justicia del hombre, que es diametralmente opuesta. Como les digo siempre, la justicia del hombre es castigo, es condenación, es venganza. La justicia de Dios es opuesta. Es perdón, misericordia, restauración. Entonces, ¿quién es el que necesita misericordia? ¿Quién es el que necesita justicia? El que está en desventaja, no el que está en ventaja. Claro, exacto, es el mismo problema que tienen todos los religiosos. Por ahí los mormones, por ahí sí entienden un poquito, o por lo menos enseñan cosas sobre Melquisedec. Pero después el resto no tocan el tema de Melquisedec. No lo tocan. Directamente no lo tocan. Porque el orden de la justicia, como estamos viendo, o sea, te dije que la justicia del hombre es una cosa, la justicia de Dios es otra. El orden de la justicia de Dios es simple. El que tiene más le da al que tiene menos. El que sabe más le enseña al que sabe menos. Y el más fuerte defiende al más débil. Todo esto sin buscar recompensa de hombre, como te dice Pablo en Colosenses 3:23. Pablo te lo dice bien clarito. ¿Qué está diciendo nuestro amigo Jonás? ¿Dios hizo el infierno antes o después de crear el hombre? Ay, ¿de dónde sacaste la palabra infierno, Jonás? ¿Me la puedes buscar en la Biblia? ¿O el original en griego o en hebreo de la palabra infierno? Y después vemos. Entonces, como vimos, en Apocalipsis, vete al original en griego y fíjate qué significa la palabra infierno. Hoy el infierno dejó de
Lo que los religiosos le llaman infierno, el infierno dejó de ser. No existe más. Ya es un lugar muerto, es un lugar vacío. El vete al infierno no existe. No hay nada allí. Ya no hay nada. Sigamos. Entonces, el que está por sobre el resto se ocupa del que está por abajo. Porque hay muchos que creen que Dios les dice, ten misericordia de mí, cántame a mí, alábame a mí. Dios no necesita nada de ti. Muchos creen que Dios necesita un culto, necesitan que vayan a alabarlo a una iglesia. Pero ¿qué es lo que Dios necesita de ti? ¿Tu dinero? ¿Tu dinero necesita a Dios? ¿Las migajas de tu tiempo? No, Dios no necesita absolutamente nada de ti. Tú eres el que necesita a Dios. ¿O no? Tú eres el que necesita a Dios. Dios demanda de ti obediencia para que tú te salves, para que entres en su pacto de obediencia. Éxodo 19 te lo dice bien claro, versículos 5 y 6, cuando te dice, ahora pues si dieres oído a mi voz, oyendo su voz en fe, como te dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque la reconocen. Y guardaréis mi pacto. ¿Qué significa guardar mi pacto? Obediencia. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Apocalipsis 19 lo puedes ver en 1 de Pedro 2.9, lo puedes ver en Apocalipsis 1, lo puedes ver en Apocalipsis 5. Cuando te habla de un reino de sacerdotes. ¿Y qué es un reino de sacerdotes? Está hablando de los Melquisedec. Está hablando del nuevo sacerdocio, hablando del sacerdocio nuevo y eterno. Los Melquisedec, porque a eso fuimos llamados, a ser reyes y sacerdotes para Cristo. Y te nombré 4 distintos testimonios de las escrituras: Éxodo 19, 1 de Pedro 2.9, Apocalipsis 1 y Apocalipsis 5. Habla de reyes y sacerdotes. Vamos a Amós 5. A partir del versículo 21 dice: aborrecí y abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. ¿Y qué es lo que hacen hoy todos los cristianos? ¿Qué es lo que hacen? Versículo 22. Si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Y qué es lo que hacen todos los cristianos hoy? Con la guitarrita, cantando, la batería. El problema no es cantarle una canción a Dios, cantarle una alabanza a Dios. El problema es que los cristianos creen que esa es la manera en la cual se alaba a Dios. Creen que entonando una canción ya cumplieron con la alabanza que a Dios le agrada. Y no es así. El problema no es cantar una canción. El problema es que te detengas ahí. Proverbios 21.3 te dice: juicio y justicia es para el Señor más agradable que todos los sacrificios. Y te lo repite en Marcos 13. Entonces,
cantar una canción, cantar una alabanza, ¿está mal? No, no está mal. Pero que tú creas que esa es la alabanza que al Señor le agrada, ahí está el problema, ahí está el error. Por eso Amós te dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Y en el versículo 24 dice, pero corra el juicio como las aguas. Y no habla de un juicio condenatorio, de un juicio de condenación, habla de un juicio de juzgar con justo juicio, de juzgar con justicia. Pero corre el juicio como las aguas, como el espíritu mismo, y la justicia como impetuoso arroyo. No como un chorrito de agua, como una pistolita de agua de carnaval. Corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Acá te lo dice claro el profeta Amós. ¿Por qué? Dice, no escucharé ya las salmodias, no escucharé tus cantares, porque se limitaban a alabarlo de esa manera. Ahí estaba el problema. A Dios no le interesa toda esa religiosidad que le puedes ofrecer. A Dios le interesa tu obediencia, que cumplas su ley, que cumplas sus mandamientos. Y no los 10 mandamientos. Salmo 119, versículo 172. David te lo dice bien claro, todos tus mandamientos son justicia. ¿Cuántos? Todos. Todos tus mandamientos son justicia. Juicio es el entendimiento de lo verdadero y lo falso, del bien y del mal. No es tanto como el árbol del bien y del mal, pero el juicio, hablando ahí, una cosa es juicio de juzgar con justicia, de ejecutar justo juicio, y otra cosa es el juicio condenatorio, que ni siquiera Dios lo emite. Porque el propio Jesús te lo dijo, el Padre a nadie juzga. Entonces, ¿quién es el que juzga? Si el Padre a nadie juzga. El Padre a nadie juzga porque todo el juicio se lo dio al Hijo, dijo Jesús. Pero no habla de un juicio de condenación. Exacto, Keila. Restitución al caído, levantarlo, sanarlo. Exacto. No es tener un justo juicio de acá para poder emitir condenación, para señalar aquel es un pecador, aquel es un borracho, no. A Dios no le interesa esa religiosidad que le ofrecen en los templos. A Dios le interesa tu obediencia, que cumplas su ley, que cumplas sus mandamientos, que perseveres en la doctrina de Jesucristo. La sana doctrina conforme a la piedad que te habla Pablo en 1 Timoteo 6. Eso es lo que le interesa. Vamos ahora al famoso pasaje de Mateo 6. El famoso pasaje que todos los religiosos sacan. Ya lo he hablado, pero vamos a hablarlo de vuelta. Cuando dice Mateo 6, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No me voy a meter a explicarte todo el contexto de estos 4 versículos porque ya lo he hecho. Lo hice en la enseñanza que se llama No juzguéis según las apariencias, que está en el canal de YouTube, que siempre digo que acá en la página central está el link, directamente el botoncito rojo, para que vayan y puedan acceder a nuestro canal Camino de Justicia.
Y ahí está la enseñanza que dice, que se llama no juzguéis según las apariencias, que ahí te explico extensamente qué significan esos 4 versículos. Que los religiosos te dicen que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, sin tener idea de lo que estaba hablando Jesús ahí, porque no tienen ni idea de lo que estaban hablando. No, porque las obras se hacen a escondidas. ¿De dónde sacan eso? Simplemente leyendo en Mateo 5, queda por el piso esa versión tan cerrada de que no le digan a nadie, no, en secreto. No. Exacto. Haced vuestras obras delante de los hombres, te dice Mateo 5, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean vuestras buenas obras. No dice háganlas a escondidas. Así hacen vuestra justicia delante de los hombres para que vean. No que salgan a hacer justicia con un barril por arriba como el Chavo del Ocho. No. Pero acá podemos ver claramente que una manera de hacer justicia, por ejemplo, es dar limosna. La manera básica, la manera más fácil como para poder que la otra persona entienda lo que significa la justicia. Pero la justicia no es simplemente eso, lo vengo explicando en muchísimos capítulos, pero la manera más fácil para hacerle entender a alguien que nunca escuchó sobre la justicia es simplemente dar limosna. Es el primer paso, el pasito cortito para entender lo que significa la justicia. Habiendo dicho lo de Mateo 5, vamos a ir a Hechos 10. Vamos a desmenuzar un poquito Hechos 10, el famoso capítulo. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Piadoso, no dice santo como te enseña el mundo, que santo es el que no hace cosas malas, el que no peca. No, dice piadoso. ¿Quién es el piadoso? No es el pecador, como te enseñan. Piadoso es el que ejerce la piedad, el que ejercita la piedad. ¿Qué es la piedad? Es el completo y abnegado servicio a los demás conforme al mandamiento eterno que nos dio Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que eran más o menos las 3 de la tarde aproximadamente, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. El ángel no le preguntó si estaba viviendo en santidad. Y me burlo siempre de este concepto, no me burlo de la santidad en sí, me burlo del concepto religioso que te dicen que vivir en santidad es por obras, es porque no hagas tales cosas. De eso me burlo, porque la santidad significa otra cosa. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. No vamos a leer todo el capítulo porque es muy largo. Vamos a pasarnos al versículo 21. Dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres,
que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual me habéis hecho venir? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Varón justo. ¿Por qué era justo? Porque ejercía la justicia. La justicia no es algo que te cae del cielo y te golpea en la cabeza. La justicia es algo que haces. Primera Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Por qué? Porque él se despojaba de lo que tenía para darle al que necesitaba. Hacía justicia, hacía ágape, hacía piedad, hacía misericordia, hacía caridad. Estando arriba, se ocupaba del que estaba abajo. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir, dice Cornelio. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Te puedo asegurar que no estaban en una iglesia, no, estaban en la casa de Cornelio. Porque los cristianos te enseñan de que la presencia de Dios la encuentras solamente en la casa de Dios. Te enseñan que tú solamente te puedes congregar en una iglesia, que no deja de ser una sinagoga, que no deja de ser un templo hecho con piedras muertas. ¿Qué dijo Jesús? Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre y adentro de una iglesia, ahí yo estoy presente. No, ¿no es cierto? No, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo presente, donde sea que estén. Entonces Pedro, versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, lo que estamos hablando hoy, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Del que le teme, no un temor de miedo, de tenerle miedo a Dios, de tenerle miedo al Padre. No, habla de un temor reverente de querer agradarlo. Del que le teme y hace justicia. ¿De quién se agrada a Dios? Del que vive en santidad sin pecar. Dios se agrada del que hace justicia. Dios se agrada de los que son hacedores de la ley. Claro, exacto, Kayla. La carta de la Odisea, diría el hermano Fausto, es un tamagazo. La carta de la Odisea, wow. Es impresionante la carta de la Odisea. ¿Qué carta? Por eso, cuando leemos la carta de la Odisea, vemos por qué la sacaron del canon, ¿no? Porque le baja los dientes a Roma. Qué tamagazo esa carta a la Odisea, es impresionante. Pero bueno, por eso Pedro dijo lo que dijo. Y esto era Cornelio. Estamos hablando de Cornelio. Ahora,
yo pregunto, ¿cómo es posible que un romano, cómo es posible que un edomita, porque los romanos son edomitas, son parte del linaje, y esto lo hablé también en una serie que hice, una serie que se llama Roma. ¿Cómo puede ser que un romano, que un edomita, fuera un justo, fuera un nacido de Dios? ¿Cómo puede ser? Dios tiene su remanente en todas partes, tiene parte de su pueblo en la dispersión, como dice en la Escritura. ¿Y en qué se distingue su remanente, su pueblo? En lo que hacen, no en lo que se abstienen de hacer, en que dejan de pecar, dejan de fumar, dejan de tomar, dejan de... No, en lo que hacen. Seas bendecido, hermano Nico, en el nombre de Jesús, y seas bienvenido. En eso se distingue su remanente, no en lo que dejan de hacer, en que practican la justicia. El que entiende va y la hace. No el que se ufana de religiones, de teologías, de doctorados, porque es la sabiduría del hombre la que no es la sabiduría del hombre la que te hace sabio, sino la sabiduría que viene de lo alto, como te explica Santiago. Esa es la sabiduría que te hace sabio, la sabiduría que te da el Espíritu, la sabiduría que te da el Espíritu de sabiduría, como te lo explica Proverbios 2, como te lo leí hace un rato. Bueno, vamos a terminar este en vivo. Vamos a terminar como terminamos casi siempre todos los en vivos. Vamos a terminar leyendo un poquito el libro de Hazar, que lo venimos leyendo hace un montón. Habíamos quedado en el versículo 20. Veníamos leyendo en el libro de Hazar todo lo relacionado con Sodoma y Gomorra. Voy a hacer la comprobación de TikTok. Qué tremendo lo que habla este libro de Sodoma y Gomorra, que se los he leído en los capítulos anteriores. Qué terrible. Las cosas que pasaban en Sodoma y Gomorra, y que la destrucción de Sodoma y Gomorra no tuvo nada que ver por lo que te cuentan los religiosos, que eran por las orgías, por los sodomitas, que fueron cosas que sí pasaron, fueron cosas que fueron verdad, ocurrieron, pero no fueron las causas por las destrucciones de las ciudades de la planicie. Ese es el tema. Y te lo resume Ezequiel en Ezequiel 16:49, cuando dice: este fue el pecado de Sodoma, tu hermana. Soberbia, que te crees más que el resto. Saciedad de pan, comían, eran glotones. Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hermanas. Se pasaban chateando, mirando el Facebook, se ve. Y el punto 4, no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. O sea, no hacían justicia. O sea, no amaban. O sea, no hacían piedad. O sea, no ejercitaban la misericordia. O sea, no tenían caridad. Y era mucho peor que eso, porque no se limitaban a no hacer. El tema era las cosas que hacían, y lo he leído en estos capítulos anteriores. Las cosas que hacían, las aberraciones que hacían, y no estoy hablando de nada sexual, porque el cristiano solamente se limita a ver lo sexual, nada más. Capítulo 20 del libro de Hazar, versículo 11. Estábamos ya cuando Abraham fue con Sara a Egipto. Versículo 11. Y Abraham salió del rey, y el regalo del rey le siguió. Como al tiempo del anochecer, antes que los hombres se acuestan a descansar, el rey estaba sentado sobre su trono, y un sueño profundo cayó sobre él. Y él se reclinó sobre el trono y durmió hasta la mañana.
Y soñó que un malaj del Señor, un ángel, vino a él con su espada desenfundada en su mano. Y el malaj se paró sobre Abimelech y quería matarlo con la espada. Y el rey estaba aterrorizado en su sueño. Y dijo al malaj: ¿en qué pecado contra ti que has venido a matarme con tu espada? Y acá habla de un sueño que tuvo el rey. Acá habla de un sueño. Y el malaj respondió y dijo a Abimelech: he aquí, tú mueres por causa de la mujer que ayer en la noche trajiste para tu casa. Porque ella es una mujer casada, la esposa de Abraham, que vino a tu casa. Ahora, por lo tanto, regresa a ese hombre su esposa, porque ella es su esposa. Y si no la regresas, sabes que tú ciertamente morirás. Tú y todo lo perteneciente a ti. Y en esa noche hubo gran lamento en la tierra de los Plishtim, como dice que vienen a ser los filisteos. El libro de Hazael dice los Plishtim, tiene varios nombres cambiados, pero habla de los filisteos. Y los habitantes de la tierra vieron la figura de un hombre parado con su espada desenfundada en su mano, y él golpeó a los habitantes de la tierra con la espada. Sí, y él continuó derribándolos. Y el malaj del Señor golpeó toda la tierra de los Plishtim, de los les dije recién, de los filisteos, esa noche. Y hubo gran confusión esa noche y la mañana siguiente. Y toda matriz fue cerrada, y todos sus partos, y la mano del Señor estaba sobre ellas a causa de Sara, la esposa de Abraham, a quien Abimelech había tomado. Y en la mañana Abimelech se levantó con terror y confusión, y con gran pavor. Y él envió e hizo que sus sirvientes fueran llamados, y él relató su sueño a ellos. Y la gente estaba grandemente atemorizada. Y un hombre que estaba entre los sirvientes del rey respondió al rey diciendo: oh rey soberano, restaura a esta mujer a su esposo, porque él es su esposo. Y de la misma forma sucedió al rey de Mizraim, que significa Israel, Egipto, cuando él fue a Egipto. A ver, versículo 20. Y él dijo referente a su esposa: ella es mi hermana, porque es su forma de hacer en una tierra, cuando él viene a hacer su hogar en una tierra donde él es extranjero. Entonces le sacaron la ficha a Abraham. Y Faraón tomó a esta mujer por esposa, y el Señor trajo plagas gravosas sobre él, hasta que él regresó la mujer a su esposo. Ahora, por lo tanto, oh Rey soberano, conoce lo que sucedió ayer por la noche en toda la tierra, y hubo gran consternación y gran dolor y lamentación. Y nosotros sabemos que fue por causa de esta mujer que tú tomaste. Ahora, por lo tanto, restaura a esta mujer a su esposo, para que no caiga sobre nosotros como a Faraón, rey de Mizraim, rey de Egipto, y sus súbditos, y para que no muramos. Y Abimelech se apresuró e hizo llamar a Sara, y ella vino delante de él, y él hizo llamar a Abraham y vino delante de él. Y bueno, se imaginarán lo que pasó, y aparte, bueno, la misma Biblia lo explica. Así que bueno, mis amados hermanos, continuaremos con esto en el próximo en vivo. Continuaremos con otro capítulo más del sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, y continuaremos leyendo el libro de Hazael. En este mismo capítulo continuaremos con el versículo siguiente. Así que bueno, hermanos, sin más que decirles, me despido hasta un próximo en vivo. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús, y hasta la próxima.